Recibimos, como todos los lunes, a nuestro amigo y compañero Rodolfo Pou. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, saludo a todos. Muy bien, gracias. Muy bien. Rodolfo, tenemos el asesinato de los 13 soldados en el aeropuerto de Kabul. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, a- 48 horas antes de eso, la inteligencia norteamericana se dio información a su población norteamericana que estaba residiendo en Afganistán de que se alejaran lo más posible del aeropuerto porque ya tenían inteligencia que fijaba de que iba a haber un atentado, ¿verdad?, terrorista. Y parece ser que los norteamericanos están en una especie de inteligencia compartida con los talibanes, que hay una especie de acuerdo de una forma u otra de que el proceso fuese diáfano, que no surgiera en este tipo de situación, y hicieron ellos lo que finalmente lograron identificar los carros bomba bueno, que se han explotado en los últimos 2 días, pero sobre todo de la posibilidad de ese ataque en el aeropuerto, que en realidad no fue necesariamente en el aeropuerto, sino en las cercanías del aeropuerto, una en un hotel y otra en otro edificio donde se estaban alojando las personas que estaban, si se quiere, procesando para montar en los aviones para partir de Afganistán. Hasta la fecha, desde agosto 14, han partido cerca de 114, 115 mil personas desde Afganistán. Todavía quedan 250 americanos dispuestos a salir de Afganistán, de los 280 que tiene registrado la embajada americana en Afganistán. Entre las armas que se perdieron, lamentablemente esta semana, encabezando con rango estaba la sargento Joanny Rosario, de origen dominicano, que, que una joven con un futuro inmenso, nacida en Massachusetts, muy identificada como dominico-americana, así, guardaba no solamente la herencia que le habían pasado sus padres, sino la cultura y las acciones que corresponden a ser dominicano, la llevaba en sí y a su misma vez portaba, si se quiere, los mejores valores norteamericanos en esa lucha en el desierto del Medio Oriente. Rodolfo, sin duda las semanas más difíciles de la joven presidencia de Joe Biden, Sí, señor. luego de que llevaba planes para aprobar importante legislación con apoyo bipartidario en la Cámara, lo que se esperaba que fueran meses de, digamos, de regocijo para la administración Biden, se han tornado en semanas muy, muy difíciles. ¿Qué podemos esperar a continuación en los próximos días en las acciones de Joe Biden con todos estos temas que están sucediendo en Afganistán, por ejemplo? Mira, desde el punto de vista del ser humano, Biden como ser humano, quienes tienen acceso a él o han conocido de su carrera durante largo tiempo que ha estado en Washington, es que posiblemente no solo sea el presidente más capaz en el orden de política internacional, sino que es el hombre más sensible que ha asumido la posición de presidente, con una mayor sensibilidad que cualquier otra persona, no solamente por la tragedia personal y familiar que ha tenido a lo largo de su vida con la pérdida de su esposa y su hija, prácticamente comenzando su carrera política, sino que hasta la recientemente que tuvo hace cerca de 4 o 5 años con la pérdida de su hijo, quien era su gran tesoro y quien posiblemente tenía ya la trayectoria definida para llegar a postularse a la presidencia en algún momento. Entonces, quien tuvo la oportunidad de ver la llegada de los 13 cadáveres ayer, esos al aeropuerto de Dover, y ver la presencia del presidente y ver lo conmovido emocionalmente que estaba, eh, entiendo que por los próximos 2 días no va a haber mucha información saliendo de la Casa Blanca. Él es una persona que toma el compromiso de tener soldados en terrenos, si se quiere, adversos o en arbitrariedad, en fin, en posiciones bélicas, lo toma muy en serio. Incluso dentro de su chaqueta, él lleva el nombre de todo soldado que muere y la cantidad de los soldados que mueren por día, por momento. Él está muy consciente de las vidas de las cuales él representa y por las cuales tiene que velar. En lo referente a la forma como se va a manejar esto de manera noticiosa, en Dominicana el cable tiene entre sus primeros 40 o 50 canales, tiene a Fox News, que es una plataforma de noticias de carácter, si se quiere, conservadora o inclinada hacia los republicanos, y en los últimos años ha sido prácticamente una caja de resonancia para la política de Trump.
No me sorprende si este tema va a seguir hundiéndose y opinándose en las próximas semanas y posiblemente en los próximos meses. Sin embargo, pues lo digo eso porque en Dominicana ustedes no tienen accesibilidad a MSNBC de manera directa. Es decir, si lo encuentran en los canales 300, los canales 400, al igual que CNN, tienen que salir a buscarlo. Y a veces la opinión que recibe el dominicano viene simplemente de la fuente, de una fuente que es muy derechista y si se quiere, responde a los intereses de Trump. Pero creo que en las próximas semanas en los otros canales de televisión no vamos a escuchar mucho sobre lo que está pasando en Afganistán, porque así como Japón en un momento fue, si se quiere, enemigo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Alemania, como lo fue Vietnam también en su momento, en los 60 y los 70, eventualmente ahí parece una tendencia de que Afganistán, bajo el mando de los talibanes, se convierte en una especie no de aliado, sino un país con el cual se pueda trabajar de manera diplomática. Y eso le está insinuando a ellos también el Estado de Qatar, haciéndole saber a los talibanes que como lo han hecho en el pasado no pueden seguir haciéndolo. Rodolfo, buenas tardes. Queremos saber también qué ha pasado con Ida, porque lo estamos viendo ahora mismo en tendencia, pero tú que estás allá y que puedes, tienen información de primera mano, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando allá? Ida, como bien mencionaste antes de hacer el cruce a este segmento, se cumplen 16 años a la fecha de que Katrina entró y posiblemente con la misma categoría, la misma magnitud en aquel entonces. Desde ese entonces se han construido los diques que finalmente no estaban ni funcionaron la primera vez, que supuestamente estaba protegiendo lo que es lo que le llaman el French Quarter o el segmento, el cuarto, una cuarta parte de la ciudad de New Orleans y el resto de las poblaciones. Pero hay que recordar que no es un terreno favorable, es un terreno de manglares. New Orleans en gran parte, perdón, Luisiana como estado en gran parte, sus costas corresponden a manglares. Y es muy difícil tú controlar el nivel si se quiere, el nivel del mar o el nivel de agua que pueda ser detenido, aguantado, administrado incluso por esa problemática. Y es una ciudad también, las ciudades que están vecinas a esos manglares costales también están por debajo del nivel del mar. Creo que en los próximos días que vamos a comenzar a entender qué fue lo que pasó realmente en Luisiana. Las imágenes no son buenas, pero siempre guardo cierta, si se quiere, suspicacia sobre las imágenes que me presentan los primeros 2 días de una tormenta, porque creo que los medios de comunicación luchando por personas que se queden en su canal viendo su programación. Buenas, Rodolfo, ¿cómo estás? Daniel Pou de este lado, ¿cómo Señor, te sientes? Muy bien, gracias. Mira, cuando uno escucha a veces noticias de emisoras de televisión de Estados Unidos, me parece que quienes diseñan esas estrategias de comunicación piensan que el resto del mundo es tonto o no conoce la historia y los procesos. Y he visto insistentemente algunos canales tratar de presentar como este tema que se ha presentado en Oriente con los acontecimientos recientes, como si fuera una derrota de una estrategia del actual presidente Biden. Y es un tema que yo he tenido que aclararlo mucho en los medios de comunicación, porque es un tema que viene desde 1978, cuando Estados Unidos, dentro de su visión errática de política exterior, decidió ponerle fin a la Revolución Verde en Afganistán. Y es una secuela todo, no es la primera vez que los talibanes toman la capital. Lo que pasa es que ellos nunca han podido tener el dominio pleno de todo el territorio del país, porque es un país sumamente grande y los talibanes no tienen una fuerza militar para poder implantarse en todo el país. De hecho, ellos han tenido que coexistir con focos de resistencias que han sido preeminentes. Ahora bien, ¿qué plantea Estados Unidos en este momento con relación a su política exterior y esa insistencia de implantar injertos en culturas que son desconocidas? Sobre todo cuando muchas de esas estrategias son diseñadas por empresas privadas que utilizan modelos matemáticos para diseñar
No quiero mencionarlas por sus nombres porque muchas las conocemos. Hay gente que piensa que todas las estrategias de política exterior, sobre todo en materia militar, la diseña el Pentágono. Y no es cierto, no es el Pentágono que la diseña. Son empresas que se dedican a eso. Incluso hay una de ellas que tiene presencia desde los tiempos de la intervención en Vietnam. Sí, así es. Que es una de las más conocidas. Pero y las consultoras y a su vez contratistas internacionales son las que posiblemente dictan la política exterior en lo referente a los espacios donde finalmente hay enfrentamiento bélico. Como bien cita usted, hay que aclararle a quien no sabe procesar la información que se le está suministrando a través de los medios de comunicación, de cómo la realidad es mucho más de los 2 minutos a lo cual tú le estás dedicando a la pantalla. Solamente te están diciendo lo que es necesario para mantenerte en pantalla y fabricar un discurso alrededor de ello. El presidente Eisenhower en su momento, que además de eso fue un general condecorado de la Segunda Guerra Mundial, es una persona que fijó un título a esa industria y se llama The Industrial Military Complex, o el complejo industrial militar, que es quien finalmente dicta qué guerras se hacen y qué guerras no. Y Afganistán había llegado al punto de que había agotado esa capacidad de sacarle dinero a un tema, a una política, a una situación, porque el país americano se agotó. Es decir, ya no veía la conexión entre la razón por la cual entraron los norteamericanos en Afganistán y por qué todavía estábamos ahí. Los propósitos habían cambiado demasiado. Y además, claro, es muy fácil uno entrar a una guerra, o es muy fácil uno generar una situación que obliga a cualquier país a entrar a una guerra. Los norteamericanos incluso tuvieron que verse forzados con una especie de barco que fue un barco privado, que fue un crucero casualmente que iba de Estados Unidos a Europa, y ese crucero fue atacado, y todavía hasta el día de hoy esa justificación, al igual meses antes de lo que pasó en Hawái, son las dos que se utilizaron para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que motivos siempre pueden fabricarse, pero por eso es importante que quienes nos escuchan y quienes ven los medios de comunicación entiendan las manos que están detrás del títere de la guerra. Y que no siempre es un asunto apasionado, ni es un asunto que tiene que ver con política específica, a veces tiene que ver con números, como bien fija usted. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros arrojando un poquito de luz a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Rodolfo, ¿cómo puede la gente escucharte, ponerse en contacto contigo? Bueno, creo que la mejor forma es rodolfopou.com, es mi plataforma personal, ahí pueden... Incluso escribo mucho sobre la diáspora, que es un tema que nunca hemos tocado aquí, nunca se me ha entrevistado ni se me ha consultado en lo referente a la diáspora dominicana. Tengo un pensamiento muy diferente y muy de vanguardia y avanzada en lo referente al tema. Recientemente publico casi semanal o bisemanalmente, 2 veces al mes, en cerca de 14, 15 medios entre República Dominicana, Puerto Rico, Nueva York, Miami, Orlando, y siempre es tocando temas a través de la óptica de un dominicano en el exterior, porque creo que los dominicanos en el exterior estamos expuestos a otras culturas y a otras realidades, incluso a otras experiencias que nos permiten traer posiciones un poco más evolucionadas que las que normalmente nos alimentan desde la isla, ¿verdad? Y así lo emito dentro de mis artículos y mis presentaciones. Rodolfo, hay un tema y vamos a ponerlo en queue para la próxima intervención que hagas sobre cómo el dominicano y algunos latinoamericanos han tenido que reinventarse luego de la pandemia del COVID en Estados Unidos, porque sé que ha habido un impacto bastante importante, no tan solo en lo económico, sino hasta en el modo de vida. Exacto, Sí. Con mucho gusto lo podemos desarrollar más adelante y tiene toda la razón. Si hay un grupo que ha sido posiblemente el que más se ha adaptado a la situación del COVID, lo que presenta una pandemia desde el hecho de cómo disponer de fondos adicionales para poder mantener viva, si se quiere, ese suministro a su nación de origen mediante la remesa, o el solo hecho de aprovechar ese tiempo, si se quiere, para estudiar una carrera, para capacitarse en una carrera técnica o otro tipo de trabajo. De eso podemos hablar, porque creo que en los próximos 2 o 3 años que vamos a ver los frutos de lo que fue la pandemia y cómo
ha impactado positivamente a la gran mayoría de latinoamericanos en Estados Unidos. Muchísimas gracias a Rodolfo Pou por haber estado con nosotros. Continuamos.